¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy, el cual es movimiento rectilíneo uniforme. Este tema también recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniforme no acelerado. Es exactamente el mismo método y las mismas fórmulas, simplemente recibe otro nombre. Bien, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, debemos entender que la física trata de explicar el comportamiento de los fenómenos naturales o fenómenos físicos, y para ello pues hace uso de diversas herramientas. Dentro de la extensa amplitud de la física existen muchas ramas. Una de ellas es la dinámica, la cual pertenece a la mecánica y estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo originan. Bien, ¿cómo representamos nosotros los fenómenos? Pues por diversos movimientos. Tenemos movimientos rectilíneos, tenemos movimientos circulares, em, movimientos oblicuos, y en general son los movimientos que tenemos. Mm, Ningún fenómeno se mueve en forma de zigzag, por si se preguntan. Y en caso de que se mueva así, se puede representar mediante diversos movimientos en línea recta. Bien, de toda la amplia variedad de posibles movimientos que estudiemos durante nuestra vida, el más sencillo es aquel que se representa mediante una línea recta y que se mueve a una velocidad constante, es decir, que no existe una aceleración y que tampoco hay cambios de velocidad. Bien, obviamente, cuando nosotros mencionamos estas características de que se puede representar por una línea recta, de que no hay aceleración, de que su velocidad es constante, estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, una vez que entendimos qué es este movimiento y cuáles son sus características, vamos a entenderlo mediante una gráfica y mediante la expresión que representa a su movimiento o su comportamiento. Bien, primero veamos la expresión. Tenemos que x es igual a x0 más v por t. Bien, tenemos estas variables, pero ¿qué representan cada una? X es x, representará la distancia total recorrida o el desplazamiento, la distancia final. Ahora, x sub 0 representa la posición inicial del móvil. Cualquier objeto que se mueva suele recibir el nombre de móvil. Obviamente estamos hablando que vamos a medirlo también en metros. Ok, v representa la velocidad del móvil en metros por segundo. Recordemos que ya lo mencionamos en algún tema anterior cuando vimos unidades derivadas. Y bueno, el tiempo t minúscula se representa en segundos. Bien, en, esta, en este tema existen dos variantes diferentes. Como el movimiento se representa por una línea recta, es común representarlo en un plano cartesiano como una línea recta, valga la redundancia. Pero lo importante es entender que hay dos posibles formas de abordar el problema o el tema. Bien, ¿cuáles son esas? Una, que el móvil inicie desde un punto inicial en el que no existía movimiento alguno, o que el móvil inicie en un punto inicial avanzando cierta distancia. En estos, fíjense, en el primer caso, el móvil empieza desde un punto inicial igual a cero, es decir, antes de la línea roja no existía movimiento y estaba totalmente en reposo, para lo cual va a avanzar toda esta distancia en azul.
que sabemos que va a ser la distancia recorrida, esta X de aquí o esta misma X de aquí. Bien, el segundo caso es cuando el automóvil o el móvil ya recorrió una distancia inicial. Si se dan cuenta, ya no empieza desde aquí, ya hay cierto espacio de ventaja. Esto hace que la posición inicial cambie. Aquí era cero, aquí será diferente de cero. Por lo tanto, como la velocidad va a ser la misma y el tiempo va a ser el mismo, va a recorrer esta misma distancia más esto naranja. Por eso, si se dan cuenta, esta línea azul parece ser más larga, porque es la misma distancia del ejercicio del ejemplo de arriba más la parte naranja. Entonces, cuando lleva una posición inicial, recorrerá más distancia, que es la parte de la posición inicial que se va a sumar al ejercicio. Parece un poco complicado, pero hagan el intento en casa. Tracen un punto inicial y caminen en línea recta durante 10 segundos. Después, ubiquen otro punto inicial más adelante del primer punto que ustedes eligieron y caminen el mismo tiempo. Obviamente la segunda vez se verá que avanzan más. ¿Por qué? Pues por el espacio que ya recorrieron desde un inicio. Repito, la posición inicial hace que se vea que avanza más o que recorre más distancia. Pero bueno, esto es un ejemplo que recomiendo hagan en casa. Pasemos a ver cómo se analiza esta ecuación o esta función. Bien, para ello vamos a tener un ejemplo que nos dice: calcular la distancia en metros que recorrerá un motociclista durante 10 segundos si lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. Bien, en pantalla parece ser que hay muchos datos, pero empecemos con lo más sencillo. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dirá los datos que necesito conocer. Obviamente necesito conocer X, que es lo que estoy buscando, la distancia final. Necesito conocer X0, que recordemos es la posición inicial. Necesito conocer la velocidad y el tiempo. ¿De dónde obtengo esta información? Generalmente del enunciado de nuestro problema, aunque en algunas ocasiones habrá información entre líneas, como cuál. Como por ejemplo, podemos decir que el móvil parte del reposo. Cuando un objeto parte del reposo significa que no tenía movimiento inicial, por lo tanto su posición inicial será cero. Como no tenía movimiento, generalmente también la velocidad inicial es cero. Repito, esto es cuando se parte del reposo. En nuestro caso no nos dice que haya una posición inicial, por lo tanto estamos diciendo que parte del reposo. Y x0 serán 0 metros, es decir, mi posición inicial serán 0 metros. El tiempo aquí me lo dice durante 10 segundos y nos da una velocidad de 60 kilómetros por hora que está aquí. Bien, debemos tener mucho cuidado que cuando trabajemos las unidades y antes de hacer operaciones verifiquemos que todos trabajen o hablen el mismo idioma. ¿Cómo es eso? Pues fíjense, aquí en la posición inicial estoy hablando de metros, sin embargo en la velocidad estoy hablando de kilómetros. Lo mismo me sucede con el tiempo. El tiempo me habla de 10 segundos, sin embargo en la velocidad me habla de horas. Por lo tanto debo de hacer conversiones para que esos kilómetros se vuelvan metros y esas horas se vuelvan segundos. En este caso voy a hacer 3 conversiones. Tengo mis datos, que es mi velocidad 60 kilómetros por hora. Lo convierto a fracción para trabajarlo más fácil.
y me doy cuenta que lo primero que voy a modificar o a convertir son los kilómetros. ¿Qué es lo que debo de hacer? Es prácticamente la regla de tres que ya vimos en un tema anterior, pero la forma más fácil es trabajarlo así, mediante fracciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo que quiero eliminar, fíjense, quiero eliminar estos kilómetros. Como los kilómetros están arriba, necesito que se eliminen y debo de escribir su semejante abajo, si se dan cuenta. Aquí tengo kilómetros, abajo voy a escribir kilómetros. La forma más fácil es trabajando valores unitarios, por eso le pongo el 1 y arriba o en el espacio que me sobra voy a escribir su equivalente. Un kilómetro son 1000 metros, entonces tengo que hacer las operaciones. 60 por 1000 metros me va a dar 60.000 metros y una hora por uno me va a dar una hora. Se preguntarán qué pasó con los kilómetros. Este símbolo de kilómetro se elimina con este símbolo de kilómetro. Realmente no se elimina, desaparece, aunque tampoco desaparece. Lo que sucede es que esto entre esto se vuelve uno. Es como si dividiéramos 2 entre 2 se vuelve uno y las letras o las unidades de medida se eliminan o desaparecen porque se vuelven la unidad, se vuelven el número uno. Puede ser un poco confuso hasta que lo hagamos nosotros mismos. Bien, entonces tengo que kilómetros con kilómetros se van y me quedan, repito, 60 por 1000, nos dan 60.000 metros y abajo me queda una hora. Repito la operación que hicimos, una hora por uno es una hora. Bien, pero aún no tenemos todo resuelto. Aquí tenemos metros por hora y deben de ser metros por segundos. Entonces debo seguir convirtiendo, por eso lo vuelvo a escribir aquí. ¿Y qué puedo convertir? Puedo eliminar estas horas. Y pues sabemos que el tiempo se mide de varias formas. Lo más común es convertir las horas a minutos. Por eso, si se dan cuenta, como la hora la tengo abajo, me interesa escribir la hora en la parte de arriba para que se eliminen como lo indican las rayas en rojo. Y conozco su equivalente. Sé que una hora son 60 minutos. Entonces hago la operación. Son 60.000 por 1, pues van a ser 60.000. Y tengo 1 por 60. Va a ser la operación de 60.000 entre 60. Lo cual me da a 1000. ¿1000 qué? Pues 1000 metros. Y si recuerdan, las horas se van con las horas. Por eso aquí nada más nos queda arriba los metros y abajo nos van a quedar los minutos. Ya hicimos dos conversiones, pero seguimos sin tener los segundos que estamos buscando, entonces debemos hacer una tercera conversión. ¿Y qué vamos a convertir? Pues los minutos los voy a convertir a segundos. Nuevamente me interesa desaparecer minutos. Obviamente ahí no dice 1. Recordemos que en álgebra cuando es 1 no necesariamente debe de llevar el número 1, componer la variable, que en este caso son minutos, es más que suficiente. Entonces necesito desaparecer minuto con minuto, como que está abajo, necesito escribirlo arriba. Y sé que su equivalente de un minuto son 60 segundos. De la misma forma, hago operaciones y son 1000 por 1, 1000 entre 60 me va a dar 16.666 metros sobre segundos. Recordemos que para cálculos en física, de acuerdo al nivel de estudio que estudiemos o que estemos cursando, son las unidades o cantidades después del punto decimal que tomaremos. En primaria generalmente trabajamos en punto decimal. En secundaria generalmente se trabajan 2 o hasta 3. En este caso, con 3 será más que suficiente, aunque ya a niveles superiores de ingeniería y otro tipo de cálculos o de áreas se trabajan, se recomienda que sean de 5 a 6 dígitos.
Para que los cálculos sean más aproximados, repito, nosotros trabajaremos con 3. Entonces nuestra velocidad, que eran 60 kilómetros por hora, ya descubrimos que son 16.666 metros por segundo. Y ya tengo absolutamente todos mis valores hablando el mismo idioma o el mismo sistema de unidades. En este caso estábamos trabajando un sistema similar, pero en ocasiones tendremos que hacer conversiones del sistema inglés al sistema internacional o viceversa o de cualquier otro sistema. Bien, repito, ya conocemos todos los valores en el mismo sistema. Ahora, ¿qué hacemos? Pues procedemos a hacer las operaciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues primero copiamos la fórmula, que es x igual a x sub 0 más velocidad por tiempo, o la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, como lo quieran leer. Y empiezo a sustituir la posición inicial, aquí la tenemos y son 0 metros. Después nos viene el signo más y nos viene velocidad por tiempo. Recordemos que los paréntesis son utilizados para representar operaciones de multiplicación. Y lo primero que se sustituye en este ejercicio es el tiempo. El tiempo son 10 segundos. Bien. Y mi velocidad que encontré son 16.666 metros por segundo. Y sucede lo mismo que en las conversiones. Cuando nosotros hacemos el análisis dimensional, van a ser 10 por 16.666 metros. Y este segundo se va a ir con este segundo en el análisis dimensional. Y solo nos van a quedar metros. Entonces, nuestra posición final van a ser 0 metros más 166.66 metros, lo que nos lleva al resultado. Es bastante sencillo, simplemente hay que seguir el orden, repito. Como estamos iniciando, lo primero es escribir la fórmula. La fórmula nos dirá qué datos tenemos o debemos de encontrar. Debemos tener cuidado porque en este primer movimiento, que es el más sencillo, son pocos datos. En otros movimientos, sobre todo cuando introducimos valores de aceleración, en la cantidad de datos se incrementan. Y en ocasiones los enunciados nos dan variables que no ocupamos, entonces debemos de hacer un análisis de qué valores no son de utilidad y cuáles no. ¿Cómo hago eso? Pues identificando la fórmula que voy a ocupar y ver qué datos necesito. Los datos que no me sean necesarios no los voy a escribir. Una vez que tengamos la fórmula y los datos, debemos verificar que todos estén en las mismas unidades de medida. Y una vez que hagamos eso, pasamos a hacer operaciones. En este caso fue una sola operación. Bien, pasemos al siguiente punto. Recordemos que teníamos un tiempo de 10 segundos, una velocidad de 16.666. ¿Por qué noto esto? ¿O por qué lo repito? Porque en las páginas de consulta recomiendo dos páginas, una de GeoGebra y otra de Calcubio. Con estas van a poder corroborar sus ejercicios. Aquí ya nos mandó al movimiento rectilíneo uniforme. Les comparto la página. Aquí está. Movimiento rectilíneo uniforme. Esta página, además de que trae información respecto al tema, nos permite calcular. Fíjense, aquí nos habla de rapidez, nosotros hablamos de velocidad. La velocidad dijimos que eran 16.666 con 3 décimas. Y nos permite darle play y nos detendremos cuando sean los 10 segundos. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bien. Esta distancia debe ser similar a la que calculamos. Creo que cometí un error al meter los datos. Vamos a ver. La velocidad, sí, vean. Nuestra velocidad son 60 kilómetros por hora y la página, aquí está, nos pide kilómetros por hora y yo lo metí en metros, hay que tener cuidado. Por eso es importante siempre verificar las unidades. Voy a ponerle 60 y vamos a iniciar. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. 10, 166.67 metros, que es exactamente nuestro cálculo. Regresamos a nuestra presentación. Aquí está 166.66 metros, lo cual nos indica que está bien hecho. Y tenemos otra página similar, que es esta. Ahorita les comparto la pantalla. En esta también vamos a poder corroborar nuestros cálculos. Como nos piden la posición inicial, si no mal recuerdan, era 0. La velocidad, esta sí nos piden metros por segunndo. Son 16.666 y el tiempo 10 segundos. Hace las operaciones, fíjense, ocupa exactamente la misma expresión que nosotros, hace sus operaciones y nos arroja 166.66 metros, con lo cual nosotros podemos corroborar que están bien hechos nuestros cálculos. Cuando ustedes resuelvan sus ejercicios, pues ya tienen unas páginas con las cuales corroborar que estén bien hechos sus ejercicios. Las otras dos páginas son de consulta. Recuerden que la presentación aparecerá en plataforma de Classroom. Gracias. Bonito día.